La gran civilización maya en Sudamérica es sin duda la más conocida y fascinante de las civilizaciones antiguas de Mesoamérica. Los imponentes restos arquitectónicos de la región todavía resisten hoy con orgullo, aportando emocionantes símbolos de un pasado glorioso. Poco a poco, estos palacios y templos han ido desvelando sus secretos, revelando cada vez más detalles acerca de los mayas. Una gente unida por una ideología común. Inspirada por el deseo de buscar nuevas tierras, sin necesidad de guerras sangrientas ni grandes conquistas. Una gente que sacó fuerza de la paz y no del conflicto. Civilizaciones antiguas. Los mayas. El auge de la civilización maya comenzó en lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Honduras y Belice. En la actualidad es considerado como el más avanzado de los pueblos prehispánicos. Lo que destacaba a los mayas de otras civilizaciones era su extraordinaria ideología pacifista. En un tiempo en que las disputas se resolvían mediante salvajes batallas campales, donde las tierras se ganaban y perdían guerreando, los mayas solo se mostraban violentos como último recurso. Solamente tomaban las armas en ausencia de una alternativa pacífica. Así, las páginas de la historia maya se han escrito, en gran parte, sin ningún tipo de derramamiento de sangre. Aunque los verdaderos orígenes de la civilización maya permanecen sin determinar, se cree que se estableció un asentamiento a lo largo del río Panuco en un tiempo tan remoto como 2000 años antes de Cristo. Los mayas eran una raza nómada que sobrevivía gracias a la caza, pesca y la agricultura. A medida que una zona de la región quedaba demasiado árida y esquilmada como para seguir cultivándola, los mayas simplemente se mudaban a una tierra nueva y más fértil. Se adaptaban con facilidad a las ideas y los inventos de otras civilizaciones, especialmente aquellos de los olmecas. Gradualmente, los mayas desarrollaron las ideas de las poblaciones locales, moldeándolas para que se ajustaran a su propio y único estilo de vida. Una de las costumbres adoptadas por los mayas fue el método Ray de agricultura, que suponía quemar la tierra y luego cultivar sobre las cenizas la dieta básica maya de trigo y maíz. Aunque el método Ray era muy eficaz, iba a tener efectos negativos a largo plazo en el estilo de vida maya. Con el paso de los años, grandes áreas de tierra se volvieron estériles, lo que obligó a las tribus a una búsqueda cada vez más amplia de suelo fértil. La nación maya empezó a fragmentarse y dividirse, estableciéndose en muchas poblaciones y asentamientos nuevos por toda la región. Como resultado de esto, los mayas se vieron obligados a adoptar un estilo de vida más estático, dejando atrás su anterior estilo nómada.
Los mayas, tal y como los conocemos hoy, aparecieron alrededor del año 250 después de Cristo. Esto es lo que nosotros llamamos el período clásico maya. Existe, en efecto, una gran controversia acerca de cuáles son realmente los orígenes de los mayas. Sabemos que los aztecas, por ejemplo, fueron la cultura madre de Mesoamérica, y parece que los mayas simplemente adaptaron lo que les pareció mejor de la cultura azteca. Fueron los primeros en dejar constancia de las cosas con sus jeroglíficos, los primeros en registrar fechas y calendarios, y los primeros en erigir monumentos en las ciudades como proyectos comunitarios. Cobá es un lugar muy interesante para los mayas. Es la zona donde el pueblo maya fue fundado aproximadamente en la época que va del año 500 al 600, en el período clásico. Y lo que podemos ver aquí es de la época que va del 800 al 1200, en el período posclásico. Se cree que este templo que vemos ahora está en parte reconstruido. Este es el único sitio de la región maya que podemos decir que está reconstruido, porque el gobierno de esta región ha decidido mantener esta zona de Cobá como espacio natural. No quiere limpiar esta zona como Uxmal y Chichen Itza. Los templos que encontramos aquí fueron construidos por los mayas para rendir culto a sus dioses. Estas construcciones están consideradas como pertenecientes al periodo posclásico y es una arquitectura de mampostería, no la refinada arquitectura que tenemos en el área de Chichen Itza. Creemos que estos templos estaban en buenas condiciones cuando fueron descubiertos en 1840, pero posteriormente fueron destruidos por la vegetación. Los arqueólogos llegaron aquí y pusieron nombres a los templos. Los nombres de estas construcciones no son originales. No sabemos los nombres primitivos. Los arqueólogos nombraron los templos de acuerdo con lo que cada uno de ellos tenía. El de Cobá se llama el Templo de las Pinturas solo porque tenemos varias pinturas en la parte superior. Son de color negro, rojo, azul y verde, los cuales son muy importantes para la cultura maya porque simbolizan sus dioses.
Durante los siguientes 700 años, los mayas construyeron ciudades maravillosas, templos y palacios, cuyos secretos han puesto a prueba las mentes de los eruditos a lo largo de los siglos. Surgieron y prosperaron centros ceremoniales como los de Uxmal, junto con los de la ciudad hondureña de Copán y, por supuesto, la famosa ciudad de Chichén Itzá. La ciudad de Uxmal está al norte de la península de Yucatán, ciudad que alcanzó la cima de su popularidad a mediados del siglo VIII. El estudio de las edificaciones mayas es particularmente importante porque nos dice mucho acerca de la vida maya. Hay una edificación especialmente importante en Uxmal que se llama El Adivino. Esta fue construida como un zigzag, con edificios superpuestos, 5 de ellos colocados uno encima del otro. Un nuevo edificio encima del antiguo, lo cual es un buen registro temporal de los acontecimientos. La decoración del templo es especialmente atractiva porque está decorado con las máscaras de Chak, el dios de la lluvia. Hay diseños, modelos geométricos repetidos una y otra vez en esta edificación. Supongo que estos monumentos son la principal razón por la que los mayas no son conocidos todavía hoy. Pienso que todo arqueólogo sueña con descubrir un nuevo monumento maya en alguna parte de la jungla. Los edificios más importantes de Uxmal son el Rincón de las Religiosas y el Palacio de los Gobernadores, los cuales representan soberbios aunque muy diferentes ejemplos de la arquitectura maya.
La población más pobre de la sociedad maya vivía en frágiles cabañas rectangulares hechas de paja entretejida u hojas de palmera. Solamente los gobernantes o jefes de las ciudades vivían en casas de madera o piedra. El lujo relativo de estas viviendas era que poseían 2 habitaciones amuebladas, con alfombras y pinturas de colores vivos en las paredes, adornadas con ornamentos hechos de arcilla. La dieta era muy similar a lo que hoy conocemos como dieta de Mesoamérica. La dieta consistía en maíz, que utilizaban para todo tipo de comidas, especialmente tortillas como las que comen actualmente. Estas son pastas planas presentes en todas las comidas. Los mayas también cocinaban alimentos a los que estamos acostumbrados, como tomates, zumos, judías, chilis, aguacates. Por supuesto, si habitaban las regiones costeras, eran pescadores entusiastas y tenían toda clase de pescado. Por otra parte, los mayas que vivían en la jungla comían cosas que no creo que ni ustedes ni yo quisiéramos comer. Cazaban monos y serpientes, comían insectos, ranas, pescado de los estanques y recolectaban cualquier vegetal comestible que encontraran en las plantas que les rodeaban en la jungla. La mujer jugaba un importante papel en la sociedad maya. Además de las tareas diarias de cocinar y tejer, su labor era crucial para el establecimiento y mantenimiento de alianzas entre tribus. Se esperaba que las mujeres proporcionaran a la tribu el mayor número de hijos posible, ya que la esperanza de vida era corta y de cada 3 niños que nacían, morían 2. Los mayas tenían una gran conciencia de la sociedad y demostraban esto llevando diferentes vestimentas, dependiendo de si eran ricos o pobres o de cuál fuera su estatus. Los ricos tendían a llevar artículos de algodón, las mujeres llevaban faldas, blusas y ciertos artículos triangulares de algodón llamados quesquemetón. Llevaban varios peinados de gran elaboración, diademas. Cuanto más importante era el individuo, mayor cantidad de prendas llevaba, como por ejemplo sandalias, joyería y tatuajes. Creían que ciertas características les hacían ser más bellos, no precisamente las que nosotros pensamos en la actualidad. Se creía que tener un cráneo deformado era atractivo. Alargaban el cráneo desde el momento del nacimiento como una práctica común. También se consideraba bonito ser bizco. Así que solían colocar una piedra entre las cejas del pequeño para que éste mirara constantemente a la piedra y bizqueara. No es algo que nosotros querríamos hoy. También se consideraban bonitos los dientes cerrados, así que solían utilizar también el empastado como una práctica común. Las bodas mayas tenían lugar en medio de un gran regocijo. Debido a que a los hombres les estaba prohibido casarse con mujeres de su propio pueblo, una boda era a menudo la ocasión para una gran celebración entre 2 ciudades, la ciudad de la novia y la ciudad del novio. Tales bodas eran conocidas como exogámicas. La joyería era interesante porque era un aspecto importante de la vida maya. Y los gobernantes en particular llevaban a menudo joyas realmente pesadas, collares, pendientes y brazaletes enormes. El jade era considerado como la piedra más importante, porque además de ser decorativa, tenía propiedades muy significativas en el aspecto espiritual. Significaba vida para los hombres y se colocaba en la boca de los fallecidos para mantener la vida con ellos en el viaje al mundo inferior.
Los hombres santos eran muy importantes para la sociedad maya. Los sacerdotes estaban jerárquicamente divididos y eran controlados por el todopoderoso maestro sacerdote. A los sacerdotes se les confiaba no solamente las necesidades espirituales del pueblo, sino también el estudio de la ciencia, de la medicina y de la magia. Se creía que los sacerdotes poseían poderes especiales que podían curar las enfermedades. Muchos predecían el futuro con la dudosa ayuda de entrañas de animales. Y por supuesto eran los sacerdotes quienes realizaban las profusas ceremonias religiosas a los dioses, al dios Venus, al dios de la lluvia, al dios del agua o al dios del mar. A menudo toda la población asistía a estas grandes ceremonias. La responsabilidad de los sacrificios humanos recaía en los sacerdotes. Después de los años 60, hubo una tendencia a pensar que los mayas eran una benévola sociedad autocrática. De hecho, lo que hemos aprendido desde entonces nos lleva exactamente a lo contrario. Encontramos monumentos que representan rituales sangrientos, como el de mujeres que se pasaban por la lengua una cuerda hecha de espinas. Este derramamiento de sangre inducía a visiones y alucinaciones, las cuales producían un estado perfecto para un supuesto diálogo entre los hombres y sus dioses. Por supuesto, uno de los problemas era que tenían falta de agua, y los mayas ofrecían sacrificios humanos a Chak, el dios de la lluvia. Tanto las mujeres como los niños eran sacrificados en el pozo del sacrificio. El más grande fue drenado por el explorador Thompson y más tarde por un famoso arqueólogo mexicano. Encontraron niños muy pequeños, como de 2 o 3 meses, que habían sido sacrificados, así como mujeres que ya habían dado a luz a demasiados niños. Parece que esto se hacía especialmente en las estaciones de sequía. Ellos no sacrificaban tan solo a vírgenes como hacían muchas sociedades. Una faceta inusual de las ceremonias religiosas más importantes era el juego de pelota. Un juego tradicional que consistía en 2 grupos de hombres intentando lanzar una pelota de caucho a través de un anillo de piedra sujeto a un muro. La relevancia religiosa del juego de pelota continúa hoy sin ser conocida. Otro misterio de la civilización maya es cómo un pueblo tan sencillo poseía tantos conocimientos matemáticos y astronómicos. Se sabe que los sacerdotes mayas construyeron observatorios en los que estudiaban y observaban el sol, la luna y las estrellas. Sus estudios no eran ni superficiales ni casuales, ya que los científicos modernos todavía están perplejos y atónitos ante los cálculos tan precisos y complicados que nos han llegado. En concreto, los mayas dejaron notables observaciones acerca de la rotación de la Luna y de los movimientos orbitales de Venus y Marte, Júpiter y Saturno. Eran especialmente sobresalientes en astronomía. Y los gobernantes suponían que sus antepasados conectaban con las estrellas. Es bastante significativo que el astro más importante al que adoraban era Venus, el cual tenía para ellos connotaciones de fertilidad.
Resulta interesante el paralelismo que existe con el mundo occidental respecto a la idea de Venus y su influencia en la fertilidad. La importancia de ello puede verse en la representación de Venus en el cuadrángulo de la memoria en Uxmal. Los aztecas tenían un siglo de 52 años y los mayas adoptaron este mismo calendario. Los mayas también nos dejaron su propia teoría acerca de los orígenes del universo. El magnífico manuscrito Popol Vuh nos revela que en el principio los dioses crearon seres humanos de madera. Pero estos Homo sapiens procedentes de la madera dieron la espalda a sus creadores. Los dioses quedaron tan decepcionados que decidieron castigarles. Así, causaron una guerra terrible sobre la tierra. Unos cuantos sobrevivieron, siendo los antepasados de los monos. Recelosos de la humanidad, los dioses intentaron entonces crear seres humanos mejores, esta vez haciéndolos de maíz. La teoría maya afirmaba que todos los hombres de las Américas descendían de estos seres humanos hechos de maíz. Distintos especialistas se han centrado en intentar descifrar estos jeroglíficos de la escritura maya. Esta escritura difícil de leer la encontramos en monumentos, esculturas y en sus libros. Estos han prestado una ayuda fundamental para que los arqueólogos lograran descifrar dicha escritura. Sabemos los nombres de estos gobernantes, los acontecimientos y las fechas de varios sucesos. De hecho, existen 4 códices mayas, 3 de los cuales se conservan en Europa y 1 en México. Solía tratarse de calendarios o de escritos de contenido religioso. Son interesantes porque están plegados y contienen dibujos de dioses y diosas. Ellos hacían estos libros, que podríamos llamar de papel, a partir de la corteza de la higuera o de la piel del venado. Los dibujaban y coloreaban, creando libros policromados. Ningún experto ha conseguido identificar con precisión las razones del progresivo declive del antiguo imperio maya a partir del siglo X, aunque existen muchas teorías. Algunos creen que las dolencias y enfermedades como la malaria diezmaron la población, forzando a los mayas a desplazarse hacia lejanas regiones sin epidemias. Otros piensan que los mayas fueron invadidos y expulsados de sus tierras por agresivas tribus desconocidas. Cualquiera que sea la verdad, persiste el hecho de que a finales del siglo X las grandes ciudades del Imperio Maya habían sido completamente abandonadas. Siguieron entonces los años oscuros de la historia maya, los de mayor decadencia de este imperio. El hecho de que se sepa tan poco de este periodo solo ha servido para aumentar el aura de misterio que todavía rodea a esta civilización. De cualquier forma, en el siglo XI comenzó un nuevo periodo de florecimiento conocido hoy como el Renacimiento Maya. El epicentro de la nueva civilización era el Yucatán, y lugares como Chichén Itzá se repoblaron y rejuvenecieron.
Chichén Itzá significa la ciudad de los magos del agua, y su importancia arquitectónica e histórica no es exagerada. Son característicos estos dos grandes cenotes o pozos de agua. La ciudad está también adornada por 10 templos, el más grande y más alto de los cuales es el castillo y el templo de los jaguares. De alrededor de 30 metros de altura, el templo tiene 4 escalinatas exteriores. Cada una de ellas tiene 91 escalones, haciendo un total de 364, un escalón menos que el número de días del año solar. Los expertos creen que el templo fue construido en honor del dios Sol maya. El Templo de los Guerreros en Chichén Itzá refleja un nuevo estilo de la arquitectura maya. El uso de techos abovedados y columnas muestra con claridad la influencia de otra tribu local, los toltecas. De alrededor de 12 metros de altura, el Templo de los Guerreros tiene soberbios bajorrelieves que muestran águilas y jaguares devorando corazones humanos. Chichén Itzá tiene muchos otros palacios importantes, entre ellos el juego de pelota, el templo de monjas y el caracol, así llamado por su magnífica escalera de caracol interior, que data del período tolteca maya. Incluso ahora, tantos siglos después, solo hay que poner un poco de imaginación para evocar las imágenes de los templos de Chichén Itzá en sus tiempos de gloria.
El pueblo maya floreció y prosperó hasta el siglo XVI, momento en que surgió una nueva y poderosa amenaza de ultramar. Una amenaza que con el tiempo pondría punto final a la gloriosa civilización maya. Cuando los españoles llegaron a Yucatán en 1506, en lo que fue la primera visita organizada al territorio maya, los mayas se resistieron firmemente a la presencia española. Estos intentaron la conquista otra vez en 1507 con Colón y más tarde con Cortés. Pero los mayas eran muy difíciles de someter y, de hecho, ni los aztecas consiguieron subyugarlos a su imperio. Cuando los españoles tuvieron dominado con éxito México Central, todavía les costó varios años conquistar el territorio maya. Los españoles, bajo el carismático liderazgo de Hernán Cortés, atracaron en el Yucatán en 1518. Si Cortés esperaba una conquista fácil, quedaría decepcionado, ya que los mayas defendieron sus tierras apasionadamente, desplegando una notable resistencia y técnica militar. De hecho, pasaron muchos años antes de que toda la región maya estuviera bajo el control español. Durante esos problemáticos años, Chichén Itzá fue capturada por Francisco Montejo en 1527 y Cortés fue avanzando a través de la región, aunque los españoles sufrirían a menudo espectaculares y sangrientas derrotas. La historia cuenta que Cortés no vivió para ver a la región maya caer completamente en manos de los españoles. Murió en 1547 y la conquista española no se completó hasta 1548. El americano John Stevens es conocido como el descubridor de las ciudades mayas perdidas. Nacido en 1805 en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, Stevens fue ciertamente el primero en mostrar las maravillas de la civilización maya al gran público. Abogado de profesión, Stevens ya había escrito sobre sus viajes a través de Egipto y Grecia antes de centrar su atención en los mayas. En su libro Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán, que fue publicado en 1841, Stevens describe con cariño sus experiencias en las ciudades mayas. Vivimos en las ruinas del Palacio de los Reyes. Subimos a sus desolados templos y a sus altares caídos. Y allí donde íbamos, veíamos las pruebas de su gusto, su destreza, su riqueza y su poder. Mirábamos al pasado en medio de la desolación y la ruina, imaginando cada edificio en perfecto estado, con sus terrazas y pirámides, sus ornamentos esculpidos y pintados, tan magníficos, tan sublimes e imponentes. Stevens llevaba consigo en sus viajes a un joven arquitecto y artista inglés llamado Frederick Catherwood, quien fue el primero en dibujar las ciudades mayas perdidas. Estas preciosas litografías fueron el instrumento que atrajo la atención de todo el mundo hacia las maravillas de la historia maya.
Pueden encontrarse más ejemplos de la arquitectura maya en la ciudad de Copán, que está situada a orillas del río Copán en Honduras. Por su localización, un extremo del Imperio Maya y lejos de toda la influencia central, aquí los templos y los palacios exhiben un delicioso y peculiar estilo. Los mayas no son una civilización extinguida. Todavía hoy constituyen el grupo más grande de nativos. En la actualidad, existen unos 2 millones de mayas. Todavía hoy tienen el mismo tipo de dieta y viven en casas similares hechas de paja y barro. Se visten del mismo modo y hablan varias lenguas mayas. Se concentran fundamentalmente en lugares como la península del Yucatán, pero también viven en Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y partes de Costa Rica. Todavía vivas, sus tradiciones permanecen fieles a lo que fueron hace cientos de años. Están muy orgullosos de su herencia y sus tradiciones. Como resultado del estudio de los grandiosos templos y palacios mayas, a través de una investigación laboriosa de sus jeroglíficos, y gracias al trabajo de hombres como John Stevens y Frederick Catherwood, los secretos de la historia maya han ido clarificándose gradualmente. Poco a poco, la historia de esta notoria civilización se despliega, dando a los historiadores modernos algo más que una simple visión de un mundo perdido para siempre. El estilo de vida maya no ha desaparecido completamente.